Entonces, la unidad 5 hace referencia a la retribución de los factores en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir ese título? Cuando hablamos de retribución nos referimos al salario, la retribución. El mercado laboral retribuye a los trabajadores por el trabajo que ellos desempeñan. Y eso es la retribución, el salario. Ahora, en este caso, cuando nosotros hablamos de un mercado laboral, es algo diferente al mercado común de bienes y servicios. ¿En qué sentido? En un mercado de bienes y servicios, cualquiera, llámese PAM, llámese mercado automotriz, llámese mercado de servicios, lo que ustedes se imaginen, la demanda representa a los consumidores y la oferta representa a los productores. Los ofertantes son los productores los que venden el producto a cierto precio y la demanda es la que consume ese producto a cierto precio. Si los precios de la demanda son exactamente igual a los precios que la oferta está dispuesta a producir y las cantidades también coinciden, entonces existe un punto de equilibrio. Pero en el mercado laboral hay una pequeña diferencia. ¿En qué sentido? Para que usted no se confunda. En el mercado laboral, ¿quién representa la oferta? Es una pregunta, lanzo para ustedes dos. En el mercado laboral, ¿quién representa la oferta? En un mercado común y corriente, en un mercado de PAM, de autos, de maquinaria, lo que fuese, la oferta representa a los productores y la demanda representa a los futuros consumidores. Pero en el mercado laboral, que es el que vamos a analizar en la unidad 5, la oferta representa a los trabajadores. ¿Por qué representa a los trabajadores? Porque ¿quién ofrece su trabajo en el mercado laboral? Los trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de mano de obra es la que se ofrece? Estamos hablando de dos tipos de oferta, otra vez. Está la oferta de la mano de obra calificada y estamos hablando de la oferta de la mano de obra bruta. ¿Cuál es la diferencia? La mano de obra calificada, estamos hablando de un alto grado de especialización, una compleja red ya de preparación para que una persona se considere como mano de obra calificada. Por ejemplo, ustedes en el futuro, ustedes se están preparando para formar parte de la oferta laboral en el mercado laboral, pero específicamente la mano de obra calificada, especializada, ya sea en el campo administrativo, contable, ingeniería comercial o lo que fuese. Pero también dentro de esa oferta, fíjense el gráfico entre la oferta y la demanda, en la oferta también está la mano de obra bruta. ¿Qué es la mano de obra bruta? La mano de obra no especializada, la que no necesitó de un alto grado de especialización. Estamos hablando de la mano de obra básicamente basada no en una base científica, sino solamente en una repetición empírica. O sea, la experiencia, solamente la experiencia. Ahora, esos dos elementos, tanto la mano de obra calificada como la mano de obra bruta, representan a la oferta. ¿Y quién representa la demanda en el mercado laboral, me refiero? Pregunto nuevamente, ¿quién representa a la demanda en el mercado laboral? Los que, los que compran, los que demandan. Sí, no, está bien, pero vamos a repasar otra vez. Si la oferta, recuerden, el mercado está compuesto por oferta y demanda, ¿está? En la línea vertical establece el precio y en la línea horizontal la cantidad. Pero acá estamos hablando de un mercado laboral, no de un mercado de dentrífico, de jabón, de pan, de camisa, no. Estamos hablando de un mercado laboral que también oferta, tiene demanda, tiene precio y tiene cantidad. Es el gráfico común y corriente que vamos a manejar hasta la mitad de la carrera. Pero en el mercado laboral, como dije, la oferta está representada por los trabajadores. ¿Por qué por los trabajadores? Porque los trabajadores son los que ofrecen su trabajo al mercado laboral, en el mercado laboral. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de trabajadores? Los trabajadores están divididos en mano de obra calificada y mano de obra bruta. Ahora, ¿quién representa la demanda? Representan las empresas. ¿Por qué la demanda está representada por las empresas en el mercado laboral? Porque las empresas son las que demandan esa mano de obra. ¿Me estoy explicando, compañeras? Sí, sí, sí. Exactamente. Fíjense que en un mercado sencillo, en un mercado común y corriente de pizza, camisa, zapato, bicicleta, jabón, lo que ustedes se imaginen, la demanda está representada por los consumidores
y la oferta por los productores, o sea, por las empresas. Las empresas son las que ofrecen el jabón, la camisa, la pizza, y los consumidores son las que demandan ese jabón, esa camisa o esa pizza en un mercado normal, sencillo, de productos y de servicios. Pero en un mercado laboral, la oferta está representada por los trabajadores y la demanda está representada por las empresas, que son las que demandan ese trabajo. Y los trabajadores son los que ofrecen ese trabajo. Ahora, la línea vertical en un mercado de camisa, jabón o pizza, la línea vertical establece el precio al cual se demanda y se oferta esos productos. Pero en el mercado laboral también dice precio. ¿Pero a qué hace referencia el precio? Al salario. Al salario. ¿Me entienden? Al salario. Entonces, y la cantidad hace referencia justamente a la cantidad de trabajadores que existe en ese mercado laboral. Lástima, acá tengo un libro que no es muy claro nomás la representación del gráfico. No sé si acá... Profe, acá en el libro dice, o sea, la unidad 4. Sigamos Y dando la unidad después, 5. Recuerden que esto ya es la unidad 5, gente. pero pasó a la, o sea, en mi libro dice capítulo 7 ya. Ah, no, no, El no, mercado. no se guíen por el capítulo. Recuerden que ustedes guíense por el programa. Okay. Ustedes guíense por el programa, no por el capítulo. Por eso, el capítulo 7 es la unidad 5 dentro de del programa académico del probatorio, por lo menos para FASEA. No se guíen por el capítulo. No es que capítulo 7 es unidad 7. Ustedes guíense por el título. Si ustedes se fijan en el programa académico, en la unidad 5 habla de lo que sería la retribución de los factores y el mercado de trabajo. Entonces, Sí. es importante esa aclaración. Entonces, le voy a mostrar otra vez aquí. Si ustedes se fijan en esta partecita, acá no se logra nomás, no se le llega a ver, ustedes van a ver que acá está la línea vertical, ¿verdad? Acá está la línea vertical que establece el precio. Pero esto es precio, hace referencia al salario en el cual se ofrece el trabajo por parte de los trabajadores y el salario que las empresas están dispuestas a demandar por esa cantidad de trabajo. Y acá en la línea horizontal establece la cantidad de mano de obra que hay en el mercado laboral. Entonces, si hay una coincidencia entre el precio que las empresas están dispuestas a pagar y los trabajadores están dispuestos a ofrecer su trabajo, y hay una coincidencia con la cantidad que la demanda está dispuesta a demandar y que los trabajadores están dispuestos a ofrecer, entonces hay un equilibrio en el mercado laboral. El mismo principio se aplica, es el mismo principio. Pero quiero que relacionen bien los elementos, solamente eso. Bueno, quiero compartir con ustedes, esta es una parte, para poder entender esta unidad hay que primero razonar bien cuáles son los elementos que participan en este mercado laboral, quiénes son los que forman parte de este mercado laboral. Acá empezamos con la unidad 5. ¿Qué tal se lee, gente, ahí? ¿Se ve bien? Sí. ¿Alcanzan a ver bien? Este PowerPoint yo voy a alzar en la plataforma y también voy a alzar unas cuantas preguntitas que le va a servir a usted como guía también de trabajo para que usted hagan su resumen de lectura. Bueno, ¿qué es la renta? La renta en el concepto económico. No estoy hablando de renta refiriéndome a alquiler, porque a veces nosotros decimos en nuestro vocabulario normal, decimos renta refiriéndonos al alquiler. La renta en realidad es lo que sería, por ejemplo, tu ingreso. Esa es tu renta. La distribución de la renta de un país depende fundamentalmente de dos factores principales. O sea, cómo se distribuye la renta, la riqueza, el dinero en el país. Depende mucho de las diferencias salariales y depende de cómo se reparte la riqueza de un país. De eso depende de cómo se va a distribuir la renta en un país. Entonces, repasemos. ¿Cómo se distribuye la renta? ¿Cómo se distribuye el ingreso en un país? Porque no es que viene el presidente y somos 7 millones de habitantes y va a partir lo que el Paraguay produjo en 7 pedacitos igualitos, en 7 millones de pedacitos igualitos. No es así. Depende de dos cosas. Depende de cuánta diferencia salarial haya en el país, que en el caso de Paraguay, que no es ningún secreto, en el caso de Paraguay, como muchos países que son en vías de desarrollo, la diferencia salarial es muy acentuada. ¿Qué significa eso? En países como el nuestro, que no son países desarrollados, hay personas que ganan demasiado mucho, pero hay muchas más personas que ganan demasiado poco.
esa diferencia salarial entre un grupo de personas, que es la minoría, lastimosamente, que ganan muchísimo, mucha renta, y otro grupo grande de personas, mucho más grande, pero que ganan demasiado poco, eso hace justamente que la distribución de la renta en un país no funcione concretamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un país desarrollado, en un país con un mayor desarrollo económico, esa diferencia salarial no es tan abrumadora. Eso quiere decir que en Suiza, qué sé yo, por decir un ejemplo, en Suiza no quiere decir que todos ganen igual, pero no hay tanta diferencia salarial. Acá de repente un médico o un economista puede ganar muchísima plata y un albañil, por decir un ejemplo, gana demasiado poco. Pónganse a pensar, hay personas, ustedes recuerden que con el salario mínimo, que estamos hablando de 2.200.000 guaraníes aproximadamente, que estamos hablando de salario mínimo bruto, ustedes saben que hay que sacarle el 10% en concepto de IPS, te queda, redondeando, te queda 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes dividido por 30 días del mes, estamos hablando de muy poca plata. Y con eso tiene que vivir una familia promedio de 4 o 5 personas. Entonces, y sabemos que hay gente que gana por debajo de los 2 millones de guaraníes. Entonces hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Es mucho la diferencia. En los países más desarrollados no es tanto así. En los países desarrollados, una persona que es mano de obra bruta no tiene una diferencia salarial tan acentuada con las personas que tienen una preparación académica o está hablando de mano de obra calificada. Y eso repercute directamente en el segundo punto, en el reparto de la riqueza. Por eso los países desarrollados, una persona que no tiene preparación académica tiene una calidad de vida mucho mejor que en un país como el nuestro, que no tiene una economía, que no somos una economía desarrollada. Y eso repercute en la calidad de vida, especialmente en la enseñanza. Por ejemplo, en otros países más desarrollados, una persona humilde tiene la posibilidad de que su hijo vaya a estudiar. En un país subdesarrollado o en vía de desarrollo es mucho más difícil. O el acceso a la salud también, el acceso a la salud pública también. Por eso en los países ricos, de repente el acceso a la salud está al alcance de personas que no tienen un inglés, que no tienen una preparación académica y obviamente un nivel también alto. En cambio, en nuestro país, una persona que forma parte de esta característica que ustedes están leyendo acá en el PowerPoint, en un país subdesarrollado o en vía de desarrollo le cuesta mucho más acceder a la salud de calidad, estamos hablando. Y hoy en día con este tema de la pandemia, con mayor razón salen todos los problemas a la luz. Bueno, ahora seguimos con esta. ¿Qué son las diferencias? Fíjense, retrocedo. ¿De qué depende la distribución de la renta de un país? Depende de las diferencias salariales y depende de cómo se reparte la riqueza en el país. Y vamos al ejemplo. Diferencias salariales. Cuando estas son muy acusadas, ¿qué quiere decir acusadas? Cuando es demasiado exagerado. O sea, cuando no es que una persona gana 8 millones y otro gana 7 millones. Cuando en un país como el nuestro, una persona gana 8 millones y otra persona gana apenas 1,5 millones. Es muy acentuado, muy acusado significa eso. Cuando estas son muy acusadas, las diferencias salariales entre un sector y otro sector, el resultado será una distribución muy poco igualitaria de la renta. Obvio, es el sentido común. ¿Y qué quiere decir el reparto de la riqueza de un país? Cuanto menor sea, atiendan muy bien, cuanto menor sea el porcentaje de la población con acceso a la riqueza de un país, atiendan bien, cuanto mayor sea el número de personas que no van a poder acceder a la riqueza de un país, mayor será la diferencia de renta dentro de la sociedad. Y en el Paraguay, lastimosamente, es una realidad. Paraguay, como parte de la característica de los países sudamericanos, que somos países en vía de desarrollo, esto se nota demasiado. Hay personas que tienen un buen pasar, que tienen una buena calidad de vida, que no le falta comida en su heladera, que si se enferma pueden ir al doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras personas que es todo lo contrario. Le hago una pregunta para ustedes, tanto para las 3 compañeras que están participando conmigo en clase. En este tema de la pandemia, y como la cuarentena es de carácter obligatoria, por más que estamos ahora atravesando por diferentes fases, la cuarentena, el cual implica que de repente no podamos trabajar ni producir en la misma forma que producíamos en situación normal, ¿nos va a afectar a todos por igual en nuestra economía? Pregunto. Sí, ¿A todos nos va a afectar por igual? ¿O hay personas que a lo mejor no les va a afectar tanto el no estar trabajando en la misma proporción?
evidentemente no va a ser exactamente el mismo nivel de afectación porque hay personas que tienen un ingreso económico suficiente, el cual pudieron, por ejemplo, acceder a sus ahorros, tenían reservas. Depende del trabajo también. ¿Cómo? Depende del trabajo también, creo. Exactamente, depende del trabajo. Si usted le preguntan a un médico, a un economista Mm. o a un, qué sé yo, a un ingeniero, si el no estar trabajando durante 2 o 3 meses le va a afectar en la misma proporción que le afecta a una persona que no tiene estudio, que está trabajando dependiendo apenas del salario mínimo, no va a tener la misma afectación. Probablemente la persona que está ganando salario mínimo no tuvo margen para poder ahorrar. ¿Por qué? Porque esa plata que gana no le va a alcanzar para ahorrar, le alcanza para consumir. Pero una persona que está ganando un ingreso importante, que forma parte de esa mano de obra calificada, probablemente no va a gastar toda la plata que gana. Entonces le va a sobrar un margen para poder ahorrar. Y ese margen de ahorro es un colchón financiero el cual le va a ayudar para poder aguantar esta época de cuarentena. Pero aquella persona que ganaba esa platita y que apenas le alcanzaba para poder alcanzar cada mes, ustedes imagínense, ¿será que habrá tenido un margen de ahorro? Probablemente no. Por eso esa persona que ahora quedó sin trabajo, obvio que se va a ver mucho más afectada que aquella persona que tuvo un ahorro y que puede darse el lujo de, bueno, esperar 90 días para poder reactivar otra vez. En cambio, el otro, probablemente los primeros 15 días, cuando ya no tenía trabajo, ya estaba desesperado. Y la diferencia entre 90 y 15 días, estamos hablando de 75 días que tiene que aguantar. ¿Y cómo va a aguantar 75 días si ya en los primeros 15 días de la cuarentena ya no pudo más, ya comió todo su plato? Entonces, en esto que estamos atravesando en una situación como la nuestra, refleja claramente la unidad 5. Por eso a mí me encanta esta unidad 5 ahora, porque habla del trabajo, habla de tu salario, habla muchas cosas. Y en la situación en la que estamos atravesando ahora, refleja por completo nuestra realidad. La realidad de los diferentes niveles económicos, de los diferentes niveles de preparación. Esa pregunta yo le hice a usted, si usted recuerda cuando estábamos en el probatorio, cuando empezamos la clase de forma presencial todavía, cuando estamos en una situación normal, ¿se acuerdan que yo le dije a ustedes por qué ustedes estaban estudiando? Nosotros estamos estudiando no solamente porque nos encanta estudiar, sino porque estamos queriendo formar parte del mercado laboral. Porque el día de mañana, ustedes dentro de muy pocos años van a ofrecer su trabajo. Pero ¿cómo están queriendo ustedes ofrecer su trabajo? ¿Están queriendo ofrecer su trabajo como mano de obra bruta o mano de obra calificada? Califica. Claro. ¿Y por qué ustedes quieren ser mano de obra calificada si son 5 años de largo estudio y estudio y estudio? Porque ustedes saben que la mano de obra calificada es la mejor retribuida. Y la mano de obra mejor retribuida es la que tiene la mejor porción del reparto de la riqueza nacional. Y una persona que accede a ese grupo va a tener más acceso fácilmente a la salud, al bienestar económico, a una prosperidad, a una calidad de vida. Por eso ustedes están estudiando. Porque para trabajar, usted me puede decir, profesor, yo igual ya puedo trabajar ahora, pero ¿cuál es la retribución que vas a tener por tu trabajo? Y ustedes saben eso perfectamente. Ahora vamos a hablar de la distribución de la renta y de los mercados. La remuneración a los propietarios de los factores productivos, que son las familias, porque recuerden que ¿cuántos factores productivos nosotros conocemos? Capital, tierra y trabajo. Y ese trabajo es el que estamos tocando ahora en la unidad 5. Hay 3 factores productivos. Capital, que representa todos los recursos que fueron necesarios, dinero para ser creados. Tierra, que son todos los recursos que provienen de la naturaleza. Y el trabajo, que representa la mano de obra. Entonces, la remuneración, o sea, el salario que se le da a las personas que ofrecen su trabajo, constituye la renta y se determina según la contribución productiva de los servicios que estos prestan. O sea que yo gano 10 millones de guaraníes por una operación quirúrgica. De repente un obrero de la construcción gana al mes gana 2 millones de guaraníes. ¿Por qué un obrero de la construcción gana 2 millones de guaraníes y el médico en una operación ganó 10 millones de guaraníes? Pregunto. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué el albañil no gana 10 millones y el médico gana 2 millones? Porque el médico es mano de obra calificada.
Y dice acá, perfecto, y dice acá, como recién comentó Damaris, constituye la renta y se determina según la contribución productiva de los servicios que estos prestan. O sea que yo para levantar una pared, atienda bien, no estamos menospreciando el trabajo del albañil, es muy importante porque el que hizo nuestras casas, porque el que trabajó en la construcción. Pero para levantar una pared, yo tengo que estudiar 5, 6, 7, 8, 10 años. No. Ahora, para una operación quirúrgica de alto grado de complejidad, ¿necesito prepararme así nomás o tengo que estudiar largos años? Hay que estudiar. Hay que estudiar muchísimo. El doctor no es que estudia solamente cuando está en la universidad de medicina nomás. El doctor sigue y sigue y sigue presentándose en cursos, sigue haciendo doctorado, sigue haciendo, asiste a congresos, se está preparando continuamente. Entonces, para el mercado laboral, el trabajo que proporciona, la contribución productiva que proporciona ese doctor, ese médico que se preparó durante largos años al mercado, implica que él va a ser un remunerado en una proporción de la importancia de su trabajo. En cambio, una persona que aplicó su productividad en base a conocimientos empíricos, el cual no necesitó un alto grado de especialización, va a ser retribuido también proporciona a lo que él aportó al mercado. Por eso es muy normal que una persona que está, por ejemplo, en la construcción, gane de repente 2 millones y de repente un doctor gane 10 millones. Ojo, yo no estoy hablando del arquitecto, del ingeniero, que también son parte del sector de la construcción, pero esos son mano de obra calificada. En una obra, ¿cuántos ingenieros hay? ¿Hay 10 ingenieros y un albañil? ¿O hay 10 albañil y un ingeniero? Un ingeniero. Claro. ¿Y por qué hay 1 sobre 10? Porque normalmente la mano de obra calificada tiene un costo. Ese muchacho tuvo que ir a la universidad, sus padres tuvieron que gastar muchísimo dinero para que él estudie, tuvo que invertir en libros, tuvo que invertir en herramientas. Entonces, gastó mucho más en su preparación. Por lo tanto, va a ofrecer mucho más al mercado y por lo tanto va a recibir mucho más retribución del mercado. Así funciona. Y por eso ustedes están estudiando ahora. Entonces, seguimos leyendo aquí. Dada una determinada distribución de la riqueza, los ingresos o las rentas de cada una de las economías domésticas va a depender de 3 factores muy importantes. 1, de la cantidad de recursos que yo posea. Bueno, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, porque escuché que un profesor dijo que, bueno, que el ingeniero va a ganar mucho más que si mi hijo no estudia ingeniería. Bueno, pero porque yo solamente quiero que mi hijo estudie ingeniería, ¿va a estudiar? No, depende de los recursos que yo posea también. Yo tengo que ganar, mi hijo quiere estudiar ingeniería, y bueno, pero no hay universidades nacionales que puedan ofrecer ingeniería. Y bueno, pero hay universidades privadas, bueno, tengo que tener la plata para pagar la cuota. Y tengo que tener plata para pagar la cuota el primer año nomás. No. Para pagar toda la carrera. ¿Entienden? Entonces, depende de los recursos que uno posea. Por eso yo siempre digo, no me voy a cansar de decir, ustedes son bendecidos porque ustedes ya tienen la posibilidad de que haya una universidad nacional en este momento. Entonces, los recursos, aunque sean limitados, te hacen accesible a poder acceder a un estudio universitario de buena calidad porque es estatal, porque el Estado está garantizando eso. Pues imagínense. Aunque incluso, ¿Cómo? para ingeniería, igual si es nacional la facultad, depende también del capital, porque tipo si ahí consumís todo tu tiempo. Claro, claro. Tienes razón en ese sentido. Sí, porque por más que las cuotas de repente sean aportadas por el Estado, bueno, igual tenés tu tiempo, igual tenés que comprar tus libros, no son gratis, etcétera. Pero imagínense si hubiese sido netamente privado. Igual tu tiempo iba a estar empeñado, igual iba a tener que comprar el libro y encima iba a pagar una altísima cuota también. Iba a ser mucho más difícil para un joven o una familia, una economía doméstica con recursos limitados. Entonces, fíjense cómo todo está ligado, todo está unido. ¿De qué otro factor también depende la distribución de la riqueza? No solamente los recursos que posean la familia, sino de la fracción que estos vendan en el mercado. O sea, de lo que yo consigo por los factores que yo distribuyo en el mercado. Y también de los precios que alcancen. Entonces, estos son los 3 factores que hacen para que
se determine la distribución de la riqueza. ¿Cuántos recursos yo poseo? Qué parte, qué fracción, qué porcentaje de estos recursos yo logro vender al mercado? ¿Y qué precio obtengo por esos productos? Entonces, esos tres factores me van a ayudar a mí a determinar cómo se distribuye la riqueza en un país. ¿Están entendiendo esto, gente? Si ustedes quieren hacer cualquier pregunta, no duden, señores, en preguntarme. ¿Es claro hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Esto, fíjense que en el caso nuestro, a mí, por ejemplo, me cuesta creer que los alumnos no puedan acceder, por ejemplo, a esta clase virtual. Me está preocupando. Yo ya le dije a ustedes, creo que en la clase, si no me equivoco, en la clase anterior, fíjense que ahora somos solamente dos personas, somos los que estamos, o sea, tres estamos participando en la clase. Y somos cerca de 15 compañeros. Yo sé que existe un factor económico, ¿verdad? Pero también no soy ingenuo, yo también fui estudiante y conozco y estoy hace 2 décadas en la universidad y conozco muy bien el mundo universitario y sé también que tenemos compañeros que por cuestiones económicas no están asistiendo a clase y sé perfectamente que hay compañeros que por pura comodidad nomás no están asistiendo a clase. Y esto es un ejercicio, nosotros estamos estudiando, estamos ejercitando. Una cualidad del estudiante universitario del futuro profesional es la disciplina. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, clase que haya, tenemos que participar. Entonces, si nosotros nos quedamos a ver la tele o a ver, qué sé yo, a chatear con nuestros amigos y no asistimos a la clase, en realidad nos estamos perjudicando también a la larga. Por eso les felicito a ustedes, compañeras, a Damaris, a Leti, que veo que están, les felicito por el esfuerzo que están haciendo, porque esto a ustedes le va a retribuir factores productivos interesantes en el futuro cuando ya sean profesionales ejerciendo la carrera. Sí, y además si se entiende más, tipo a mí se me queda más ya. Por supuesto, por eso digo, yo sé, Leti, sé, Damaris, que ustedes también son probablemente jóvenes luchadoras, son trabajadoras y como a todos los paraguayos nos cuesta todo este tema, pero si ustedes pueden y están haciendo sacrificio y están haciendo el esfuerzo, también los demás pueden también. También los demás pueden. Pero eso ya depende de la convicción de cada uno también, depende de la responsabilidad de cada uno también. Entonces yo le aliento a que sigan participando, que sigan luchando y lo que nosotros estamos haciendo es invertir en nosotros, que somos capital humano, por eso estamos estudiando. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué es la riqueza? Porque hablamos mucho acá de la riqueza. La riqueza de un país es el valor neto de todos sus activos tangibles o físicos y financieros. Ustedes están dando introducción a la contabilidad. ¿Qué es el activo en una empresa? El activo. Todo lo que tenemos nosotros, que es de nosotros y podemos vender y que nos genera ganancias. Exactamente. O sea, el conjunto de bienes y derechos que posee una persona o que posee una empresa. Bueno, eso para un país se denomina riqueza. El Paraguay, por ejemplo, vamos a citar una riqueza que tiene el Paraguay. La represa hidroeléctrica es un activo para el Paraguay porque genera riqueza. Las rutas del Paraguay, las rutas nacionales, ¿son o no son una riqueza para el Paraguay? Pregunta. Sí, también, porque es un activo, las rutas son un activo, porque sobre las rutas nacionales circulan la mercadería, circulan las personas que van a trabajar o que van a estudiar, y eso a su vez genera riqueza, entonces también es un activo. El puente, que ayuda a que las personas circulen sobre el puente, se trasladen de un lugar a otro para ir a trabajar o para estudiar, y permite que la mercadería pase de un lugar a otro, que esa circulación, ese tráfico, eso es una riqueza también, porque es un activo. Y el activo, como dijiste muy bien, genera una riqueza. Ahora, ¿qué es la renta? ¿Qué es la renta? La renta es el total de los ingresos que reciben los propietarios de los factores productivos de la economía. Por eso, la riqueza te genera renta. Vuelvo a repetir, la riqueza, depende de la riqueza que vos tengas, te va a generar la renta. Por eso dice, la renta es el total de los ingresos que reciben los propietarios de los factores productivos de la economía. Riqueza, vos tenés casas, las casas vos alquilás, vos tenés mercaderías, la mercadería vos vendés. Tanto las casas que vos alquilás como la mercadería que vos vendés son tu activo.
Y lo que te viene por el alquiler y lo que te viene por la venta de tu mercadería es tu renta, es tu ingreso. Por eso dice esta partecita a partir de aquí. La distribución de la renta de un país o de una persona entre los distintos agentes económicos será el resultado no solo de las rentas libremente obtenidas por los distintos factores productivos, capital, tierra y trabajo, sino que también se verá fuertemente influida por la acción del sector público, o sea, estamos hablando específicamente del Estado, por los impuestos y las transferencias efectuadas por el sector. Entonces, es muy importante lo que dice acá Francisco Mochón. Francisco Mochón dice, cierto, de la riqueza que yo tenga y de la forma que yo administre mi riqueza, esto me va a generar renta. Pero hay una influencia muy importante que viene del sector público, o sea, del gobierno, del Estado, que es la aplicación de impuestos. Sí. ¿Ustedes saben, Damaris y Leti, cuánto es nuestro impuesto a la renta o impuesto a la ganancia? ¿Saben cuánto es el porcentaje? La verdad que no. Ustedes dando introducción a la contabilidad, es del 10%. 10%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Hablando mal y pronto, que si yo gané 10 millones de guaraníes, yo gané laburando, trabajando, esas piecitas que yo alquilaba y esa mercadería que yo vendía, me generó al final del año, de enero a diciembre, 10 millones de guaraníes en ganancia. Una que yo pagué, le pagué salario a mi personal, pagué agua, luz, teléfono, pagué todo. Me quedó 10 millones de guaraníes. ¿Ese 10 millones de guaraníes es solamente para mí, solito? ¿O tengo que pagar impuestos a la renta, al Estado? Tengo que pagar impuestos a la renta. O sea que tengo que descontarle un 10% para el gobierno. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto va a ser mi impuesto a la renta neto una vez que me descuenten el impuesto? Solamente 9 millones de guaraníes. 1 millón tengo que darle al gobierno. Por eso dice que la distribución de la renta para una persona depende de la acción del sector público. ¿En cuanto a qué? En cuanto al impuesto. Vuelvo a repetir, imagínense que 10 millones de guaraníes me quedó a mí, después que pagué todo el salario de mi personal, de que pagué agua, luz y teléfono, me queda 10 millones. Y el gobierno me dice, no, espera, no, 10 millones no es tu ganancia, me tenés que dar 10% a mí, el gobierno, para poder pagar a los maestros públicos, a la escuela, a los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Para pagarlo a los policías que te cuidan, entonces vos tenés que darme 10%. Ah, entonces mi ganancia va a ser 9 millones nomás, 9 millones va a ser tu ganancia. Pero imagínense si el gobierno dice, ahora el impuesto a la renta va a ser 20%. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ganancia en realidad después? Si sube el impuesto de 10 a 20. 8. 8 nomás. Entonces, fíjense, la renta no solamente depende de la riqueza que yo tenga, sino también depende de las acciones del sector público, del gobierno, en cuanto a la aplicación de impuestos. Eso es lo que te está queriendo decir Francisco Mochón. En el Paraguay, nosotros pagamos el impuesto a la renta desde el 10%. En otros países es un porcentaje mucho más alto. Hay países, creo que en Japón, creo que el impuesto a la renta está entre el 30 y el 40%, si no me equivoco. Entre el 30 y el 40%. O sea que si yo gano 10 millones en Japón, quiere decir que solamente 6 millones no es mío, 4 millones del Estado. Claro. Que ese... Pero ahí vale mucho más, gana mucho más también. Claro, gana mucho más, pero paga el impuesto más alto. Ustedes saben que Paraguay es uno de los países que tiene el impuesto más bajo en Sudamérica y en el mundo. Pero ¿cuál es la cuestión? El Estado te saca mucho en esos países. Vos te vas en Japón y ahí no vas a macanear. No, pero yo en Paraguay pago 10%. Nomás acá se paga 40%, señor, otra vez. Pero ¿cuál es la cuestión? En Japón, obviamente, los servicios están más al acceso tuyo también. Ese es el tema. Tenés más salud, tu hijo tiene asegurado la escuela, la salud, vos tenés camino todo el tiempo, no es que vos te vas a tu pueblo y ya te vas por el camino de tierra, no, ahí tenés asfalto todo el tiempo. Entonces, el impuesto vale la pena. Vos pagás 40%, pero vos tenés todas las comodidades básicas como ciudadana. Eso que dice Francisco Mochón. Por eso este PowerPoint que yo le voy a enviar es el resumen del material, pero tienen que leer todo el material para poder entender también. O presencial en la clase con el profesor y preguntarle las cosas que no se entienden. Vamos a otro capítulo. El título dice, la demanda de trabajo y el valor del producto marginal. ¿Qué significa marginal? Pues marginal no es la primera que estamos analizando en economía. ¿Qué es marginal en economía? ¿Qué significa marginal? Así como utilidad significa satisfacción. ¿Y marginal qué significa?
En la unidad 4 ya estuvimos hablando de marginal. Marginal quiere decir adicional. Marginalidad es adicionalidad, o sea, uno más significa marginal. Entonces, la demanda de trabajo que se ejerce por las empresas son las que demandan el trabajo y el valor de producir una unidad más o de contratar un personal más, también se puede interpretar ese título, este título que ustedes están leyendo acá. La demanda de trabajo que implica las empresas y el valor de contratar un personal adicional más. ¿Por qué queremos contratar un personal más? Porque la idea es, si vos tenés 5 personal que están produciendo tanto producto en tu fábrica o en tu negocio, ¿qué pasa si yo contrato 6 personal, un personal más? Se supone que tiene que producir más. Y si yo contrato un personal más, ya va de 5 pasó a ser 7 ahora. Se supone que tendría que producir más. Bueno, esta es la teoría, pero hay algo que yo después le voy a explicar probablemente en la siguiente clase. Y quiero que leamos esto primero. Dice acá, los consumidores demandan bienes finales para la satisfacción o la utilidad que le reporta el consumo de ese bien. Sin embargo, las empresas en el mercado laboral no pagan por los factores productivos porque les reporta satisfacción, sino que de cara a la producción y pensando en los ingresos que finalmente van a obtener de esos productos. ¿Qué quiere decir en castellano eso normal? ¿Yo por qué compro un celular? Por ejemplo, por decir, ¿por qué compro un celular? ¿Cuál es el objetivo del celular? Que me dé una satisfacción. Y yo pueda estar en contacto con mi amigo, con mi compañero de trabajo, etc. ¿Por qué tomo un helado? Y porque el placer que me va a tomar un helado, la satisfacción o utilidad que nosotros le decimos en economía. Ahora, ¿por qué yo contrato un personal en mi empresa? ¿Por la satisfacción que me da contratarle al personal nomás? ¿O, No, porque... a ver, Leti? ¿Y por qué va a generar ganancia para mí? Exactamente. O sea, va a trabajar para mí. O sea que nosotros no miramos la contratación del personal por la satisfacción o no de tenerle a ese o no a esa persona, sino porque para nosotros esa persona es un factor productivo. Y el factor productivo te genera te tiene que generar producción y la producción te va a generar ganancia. Claro que no es de balde. Vos a cambio tenés que retribuirle por su trabajo, el cual se va a traducir en el salario que vos le vas a pagar a fin de mes. Ese es el concepto de economía. Por eso dice acá. Muy bien, man, chicas, excelente. Por ello se dice que la demanda de los factores, en este caso el trabajo, es una demanda derivada de los bienes y servicios en cuya producción intervienen en ellos. Leti o Damaris, si ustedes tienen 5 personal tienen su empresa, es el 100%, 5 personal. Ustedes ven que 2 están macaneando y no están trabajando. ¿Qué es lo primero que van a hacer con esos 2 personal? Despedirle. Solamente que no son productivos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y despedirle y contratar a alguien más efectivo. Claro. Pero si esas 2 personas, igual que los otros 3, tienen familia, tienen hijos que van a la universidad, están pagando la cuota de la universidad, tienen también sueños de progresar, ¿qué van a hacer ustedes aún así? Pero no son productivos. Y si no tienen solución, despedirle igual. Van a tener que despedir. Porque usted no le tienen ahí porque son buenitos, porque son lindos. Usted le tienen porque es un factor productivo. Si produce, excelente. Si no produce, obviamente ustedes no pueden seguir pagando porque va a ser un costo improductivo para ustedes. Y, a ver, nos falta un minuto. Y vamos a llegar después a esta partecita que vamos a hablar de cuál es el nivel óptimo de empleo para el empresario. ¿Cuál es la cantidad de empleados que vos tenés que tener? ¿Es 5? ¿Es 4? ¿Es 3? ¿Es 2? Bueno, hay una forma de calcular la producción o el nivel óptimo de empleo para un empresario. Estamos hablando en el mercado laboral, específicamente para el sector de la demanda. Ahora yo voy a preparar una batería de preguntas y voy a alzar la plataforma para que ustedes vayan trabajando y voy a alzar también este PowerPoint para que ustedes vayan leyendo. Y el viernes vamos a continuar con esto. ¿Les parece bien? Sí. Dale, excelente. Voy a preparar esto y en cuestión de media hora ya voy a alzar la plataforma, la batería.